Lo que muchos sospechaban hoy ya tiene nombre, y no lo dice cualquiera, lo dice Flavio Briatore. Sí, el mismo hombre que llevó a Fernando Alonso a la gloria, el que conoce las entrañas del paddock y el que acaba de romper un silencio que duró demasiado. Sus palabras han hecho temblar a Aston Martin y han encendido la pregunta que todos temíamos hacer en voz alta. ¿Están saboteando a Alonso desde dentro? No hablamos de teorías de fans, hablamos de patrones, de datos, de decisiones extrañas que ya no pueden explicarse con mala suerte. Frenos que fallan cuando el ritmo era perfecto. Paradas en boxes eternas, justo cuando luchaba por los puntos. Estrategias imposibles que solo perjudican a un coche. Siempre el mismo coche. Y ahora, con Briatore hablando públicamente, la historia se vuelve más turbia. Porque cuando él habla, el paddock calla. Y eso, en Fórmula 1, significa que hay algo que no quieren que sepamos. ¿Está Fernando Alonso compitiendo con las manos atadas? ¿O esto es parte de un plan mucho más grande para apartar del camino al último gladiador de la vieja escuela? Quédate, porque en este video vamos a desmenuzar todo lo que se está moviendo detrás de cámaras, las palabras exactas de Briatore, las sospechas en el box, los datos técnicos que huelen raro y el juego político que podría estar decidiendo el final de Alonso mucho antes de que él mismo lo decida. Y si tú también sientes que algo no cuadra, si tú también crees que Alonso merece terminar su carrera peleando limpio, suscríbete ahora mismo y deja tu comentario. ¿Sabotaje o simple casualidad? Lo cierto es que Briatore no ha hablado por hablar, y lo que viene a continuación puede cambiar por completo la historia de Aston Martin y del propio Fernando Alonso. Todo comenzó como una simple racha de mala suerte. Un problema en los frenos aquí, una parada lenta allá, una estrategia incomprensible en el peor momento posible. Pero a medida que las carreras avanzaban, esas casualidades empezaron a repetirse demasiado seguidas, demasiado convenientes para un solo coche, el de Fernando Alonso. Los fans lo notaron primero. En cada transmisión, los comentarios se llenaban de la misma pregunta: ¿por qué siempre le pasa a Fernando? Y después, dentro del paddock, el murmullo empezó a crecer. Ingenieros, mecánicos, analistas, todos veían el patrón: un coche que pierde velocidad inexplicablemente en rectas, otro que siempre tiene el compuesto equivocado, y estrategias que, curiosamente, siempre benefician al mismo piloto. Lance Stroll, Aston Martin lo vendía como una simple coincidencia, pero cuando las coincidencias se acumulan, dejan de ser coincidencias. En Singapur, Fernando estaba volando. El coche por fin respondía. Los tiempos eran sólidos. Y de repente, fallo en los frenos. Un problema que nadie había previsto, pero que casualmente no afectó al coche número 18 en Monza. Un cambio tardío lo mandó al tráfico. En Suzuka, lo llamaron a boxes justo cuando la pista estaba en su mejor momento. Y en Austin, directamente, el coche parecía otro, más pesado, menos ágil, sin respuesta. Los periodistas que siguen al equipo empezaron a escribirlo en voz baja. Algo pasaba dentro de Aston Martin por algo que no se podía justificar con excusas técnicas. Y es ahí donde entra Briatore, el hombre que ha visto todas las trampas del paddock, que ha vivido los juegos de poder y las guerras internas. Él también empezó a sospechar, y según fuentes cercanas, pidió explicaciones directamente a Lawrence Stroll. No fue una conversación amistosa. Briatore no tiene filtros y sabe perfectamente cuándo algo huele mal. Desde entonces, su actitud cambió. Ya no hablaba con el entusiasmo del inicio de temporada. Ya no defendía el proyecto como antes. Y hace unos días, decidió romper el silencio, porque en su cabeza ya no había duda. Alonso no estaba perdiendo por rendimiento, estaba perdiendo por política. Y eso, para alguien como Briatore, es la mayor traición que puede existir en la Fórmula 1. El italiano conoce el valor de un piloto con carácter, y sabe que Fernando es el tipo de hombre que no se doblega, aunque lo rodeen con fuego. Por eso cuando Briatore habló, el paddock se congeló. No era una entrevista cualquiera. Era una acusación encubierta, un mensaje directo hacia quienes mueven los hilos de Aston Martin. Y aquí, la historia da un giro, porque según varias fuentes del entorno del equipo, las palabras de Flavio no fueron improvisadas. Fueron una advertencia, un aviso para Lawrence Stroll, pero también una defensa pública del hombre que le dio 2 mundiales, Fernando Alonso. Y entonces, Briatore habló. No fue un rumor filtrado.
ni una declaración improvisada en el paddock. Fue una bomba cuidadosamente colocada. En una entrevista reciente, Flavio Briatore miró a cámara y con su tono inconfundible dijo algo que dejó a todos helados. Lo que está viviendo Fernando en Aston Martin no es normal. Hay cosas que desde fuera parecen fallos, pero desde dentro se sienten como decisiones. Pausa, silencio, y esa sonrisa suya, medio irónica, medio desafiante. No necesitó decir más. La frase se expandió como un incendio. En cuestión de horas, las redes sociales ardían. Los medios británicos trataban de minimizarlo, pero los aficionados sabían leer entre líneas. Briatore acababa de insinuar un sabotaje interno. No era un fan descontento. Era el hombre que llevó a Alonso a lo más alto, el que conoce a Stroll, a los jefes y a los mecanismos de poder que dominan este deporte. Y si Briatore se atreve a hablar, es porque ha visto algo. En los días siguientes, el paddock se llenó de miradas cruzadas. En Aston Martin, nadie sabía cómo reaccionar. El jefe del equipo, Mike Crack, evitó el tema en rueda de prensa. Lawrence Stroll, furioso, pidió discreción absoluta dentro del equipo y Fernando guardó silencio. Pero su silencio decía mucho más que 1000 palabras. Los mecánicos del box, los que están con él cada fin de semana, sabían que algo había cambiado. Ya no había bromas, ya no había sonrisas, solo concentración, solo desconfianza. En redes, los fans pedían explicaciones. En los foros técnicos, se analizaban los datos de telemetría comparando ambos coches. Y sí, había diferencias, pequeñas, pero constantes. Velocidad punta menor, degradación más alta, estrategias que siempre terminaban perjudicándole. Y Briatore, lejos de recular, dobló la apuesta. Fernando está luchando solo, y el problema no está en el coche, está en las decisiones. Otra frase, otra explosión. En ese momento, la palabra sabotaje empezó a circular con fuerza, no solo entre los aficionados, también dentro del paddock. Algunos lo niegan, otros bajan la voz. Pero todos, absolutamente todos, coinciden en algo. Nadie en la Fórmula 1 habla de esa manera por casualidad. Briatore no improvisa, mide cada palabra y sabe perfectamente qué efecto produce cuando suelta una bomba. Por eso, lo que parecía un comentario al pasar, terminó convirtiéndose en una declaración de guerra. Una guerra fría, silenciosa, pero cada vez más evidente. Porque ahora, Aston Martin no solo tiene que rendir en pista, también tiene que sobrevivir a la tormenta que Briatore ha desatado. Y mientras el equipo intenta contener el fuego, Fernando Alonso sigue ahí con la mirada fija, como si supiera que todo esto apenas está empezando. Desde fuera, el garaje de Aston Martin parece un ejemplo de calma británica, ordenado, silencioso, profesional, pero por dentro, las cosas son muy distintas. Desde que Briatore rompió el silencio, el ambiente se ha vuelto irrespirable. Cada decisión, cada ajuste, cada orden por radio, ahora se analiza con lupa. Los mecánicos hablan menos, los ingenieros bajan el tono de voz, y las reuniones que antes eran rutinarias, ahora se sienten como juicios. En teoría, ambos coches son idénticos. En la práctica, nadie lo cree. Dentro del equipo, hay quien asegura que el coche de Lance Stroll recibe antes las mejoras, las piezas nuevas, los mapeos de motor más agresivos, y cuando algo no funciona, se transfiere al coche de Alonso. Una fuente cercana al equipo lo describió así: no hay sabotaje visible, pero hay favoritismo invisible. La diferencia está en los pequeños detalles. Un neumático con una presión ligeramente distinta, un cambio en la configuración aerodinámica de última hora, una orden estratégica que se da cuando ya no hay tiempo de reaccionar. Todo eso, sumado, hace que un coche funcione y el otro no. Y lo peor es que Alonso lo nota. Durante las últimas carreras, su tono por radio ha cambiado. Ya no es el piloto que analiza cada situación con calma. Ahora su voz suena frustrada, seca, a veces con resignación. No puedo hacer más. El coche no responde. La sensación no es la misma. Frases que parecen simples comentarios, pero que esconden una historia. Los fans las repiten una y otra vez, buscando pistas, mientras en el box las miradas se cruzan. Los ingenieros de Fernando saben lo que pasa, pero no pueden decirlo, no públicamente. Y ahí entra la figura de Mike Crack, el jefe del equipo, atrapado entre dos mundos. Por un lado, sabe que Alonso es el piloto que puede llevar a Aston Martin al siguiente nivel. Por el otro, tiene a Lawrence Stroll, el dueño, el padre del otro piloto, presionando cada día. Según varios reportes, Crack está en una posición imposible. No puede enfrentarse al dueño, pero tampoco puede controlar el incendio que se ha desatado. El resultado, decisiones confusas,
órdenes contradictorias y un equipo que parece perder su rumbo carrera tras carrera. Desde el muro, las estrategias que se dan a Alonso a veces rozan lo absurdo, pits en momentos ilógicos, cambios de neumáticos sin sentido, o instrucciones de conservar ritmo cuando el coche tiene velocidad para atacar. Y cada vez que pasa, Briatore sonríe con ironía, porque para él todo esto confirma su teoría. Flavio sabe que en la Fórmula 1 los errores existen, pero no cuando siempre perjudican al mismo piloto. Eso no es casualidad, eso es un patrón. Y mientras el paddock debate si esto es sabotaje o política interna, Aston Martin sigue intentando apagar un fuego que ya se les fue de las manos. Lo que pasa en el box ya no se queda en el box, y la palabra que más se escucha en el paddock es tensión. En Fórmula 1, las emociones se disfrazan de números, y los números, a veces, gritan más fuerte que cualquier declaración. Durante las últimas carreras, los datos de telemetría empezaron a hablar, y lo que dicen no deja a nadie tranquilo. Velocidad punta entre 5 y 8 km/h menos en el coche Midamilo 14, en rectas donde ambos monoplazas deberían rendir igual. Tracción, en curvas medias y lentas, el coche de Alonso pierde aceleración de salida. Una diferencia mínima sí, pero suficiente para que, vuelta a vuelta, la ventaja se escape. Degradación de neumáticos punta mayor en el lado izquierdo del coche. 14. Los ingenieros lo explican con frases genéricas, estilos de conducción distintos, condiciones de pista, diferencias naturales. Pero los que saben leer los datos, saben que eso no explica un patrón repetido durante 10 grandes premios. Y ahí es donde Briatore pone el foco. Él conoce bien el lenguaje de los ingenieros. Sabe cuándo una justificación técnica es solo una forma elegante de decir no, podemos hablar, porque las diferencias entre coches idénticos no deberían existir, al menos no tantas, ni siempre en la misma dirección. Fuentes cercanas al paddock aseguran que Briatore revisó personalmente informes de rendimiento y lo que encontró le confirmó que algo no cuadraba. Mapeos de motor distintos, configuraciones de energía híbrida menos agresivas, ajustes de frenos con sesgos diferentes entre coches. En el papel, todo dentro de la legalidad. En la práctica, un abismo. Algunos expertos recuerdan que es fácil ralentizar un coche sin que nadie lo note. Basta un cambio mínimo en el Energy Deployment, una calibración del acelerador, un ajuste de carga aerodinámica que parece insignificante, pero que resta décimas preciosas. Décimas que, en la Fórmula 1 moderna, son la diferencia entre luchar por puntos o perderlos, y cuando los datos se acumulan, las coincidencias dejan de parecerlo. En la reunión posterior a Austin, dicen que Alonso pidió explicaciones técnicas concretas. Silencio. Un ingeniero intentó responder, otro cambió de tema, y, al final, el mensaje fue el de siempre. Estamos trabajando en ello. Pero Fernando no es ingenuo, conoce el juego, y aunque no lo diga públicamente, sabe que su coche no está recibiendo el mismo trato. Para Briatore, esa es la prueba definitiva. Cuando un piloto de la talla de Alonso siente que algo no va bien, hay que escucharle. Los números lo confirman, y los números no mienten. El coche Mille 14 es más lento, más inestable, y, curiosamente, siempre en beneficio del 18. Por eso, en el paddock ya se habla de los datos prohibidos, informes internos que el equipo evita mostrar a la prensa, telemetrías que solo unos pocos han visto y que, según dicen, serían devastadoras si se hicieran públicas. Aston Martin calla. Briatore sonríe, y los fans, cada fin de semana esperan el milagro, que Alonso demuestre, una vez más, que incluso con un coche en su contra, puede seguir siendo un gigante. Para entender lo que pasa con Alonso, hay que mirar más allá del box, más allá de los neumáticos, de los mapeos, de las radios filtradas, porque en la Fórmula 1 moderna, los campeonatos no solo se ganan en la pista, también se deciden en las oficinas. Y ahí, Fernando Alonso se ha convertido en un problema incómodo, difícil de controlar, imposible de callar. Empecemos por el principio. Liberty Media. Los dueños del espectáculo tienen un plan claro: renovar la Fórmula 1, nuevas caras, nuevos mercados, nuevos ídolos para vender al público joven. Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc son el futuro que quieren vender. El relato del cambio generacional. ¿Y Alonso? Un veterano que se niega a envejecer. Un piloto que, a sus 43 años, sigue humillando a rivales con la mitad de su edad. Un símbolo del pasado, que se niega a marcharse. Para los que mueven los hilos,
Eso es un problema de narrativa. El héroe viejo no vende camisetas, no llena TikToks, no encaja en el guión de la nueva era. Y entonces, entra Aston Martin, el equipo del sueño verde, con Lawrence Stroll a la cabeza. Un multimillonario con una obsesión, convertir a su hijo en una estrella. Lance Stroll no es un mal piloto, pero cuando tienes al lado a Fernando Alonso, cada error se convierte en un espejo, y cada carrera en una humillación. Por eso, según los rumores que circulan en el paddock, la prioridad de Stroll padre no es ganar, es proteger la imagen de su hijo, proteger el apellido, proteger el negocio. Porque detrás de Aston Martin F1 hay más que pasión por las carreras. Hay patrocinadores, acciones en bolsa, negocios cruzados con la marca de coches de lujo. Y Alonso, con su carácter, con su franqueza brutal, es un riesgo. Un piloto así no se calla, no obedece sin preguntar. Y sobre todo, no acepta órdenes que no tienen sentido. Eso no encaja con la cultura de Stroll, ni con la narrativa de Liberty. Media Briatore lo sabe, y por eso su denuncia tiene tanto peso. Fernando es el último piloto libre de este deporte, dijo hace unos días. Y en un mundo de intereses, los pilotos libres siempre sobran. Duro, directo y dolorosamente cierto. Porque a la F1 moderna no le interesa un Alonso rebelde. Le interesa un Alonso domesticado, que hable bien del espectáculo, que acepte su papel de leyenda en declive, que no cuestione a los nuevos, que no incomode a nadie. Pero Fernando nunca fue así. Briatore lo sabe, por eso lo defiende, por eso habla, porque ve que el sistema está tratando de hacer con Alonso lo que ya intentó hacer con otros antes, silenciarlo a base de desgaste. El plan, si existe, es sutil. No hace falta sabotear directamente. Basta con impedirle brillar, desanimarlo, aislarlo, convertir cada fin de semana en una lucha inútil. Y mientras tanto, vender la narrativa de que el tiempo pasa para todos. La de un veterano que ya no rinde, cuando en realidad lo que no rinde es el coche que le dan. Briatore lo ve claro y no está dispuesto a quedarse callado, porque detrás del supuesto sabotaje técnico hay algo más grande, una guerra por el control del relato. Y en esa guerra, Fernando Alonso no es solo un piloto, es un símbolo, el último vestigio de una Fórmula 1 que aún se movía por talento, y no por conveniencia. En medio del ruido, de los rumores, de las declaraciones cruzadas, Fernando Alonso guarda silencio, no responde a las acusaciones, no entra en el juego mediático, no señala a nadie, solo baja la visera, se sube al coche y vuelve a salir a pista. Ese es su lenguaje. La velocidad, la precisión, la lucha contra lo imposible. Pero ese silencio, para quienes conocen el paddock, dice más que cualquier entrevista. Porque cuando un piloto como Alonso calla, no es por miedo, es por respeto, por amor a este deporte, por no arrastrar a los suyos al barro. Y es ahí donde aparece la figura de Flavio Briatore, el único que ha hablado por él, el único que se ha atrevido a decir en voz alta lo que muchos solo susurran en los pasillos. Flavio sabe que su reputación está en juego, que sus palabras traen consecuencias, pero también sabe que alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que ponerle nombre a lo que todos sienten. A Fernando lo están frenando, pero no podrán romperlo. Esa frase, que ya da la vuelta al mundo, resume lo que muchos fans sienten desde hace tiempo. Porque Alonso no necesita un coche perfecto, solo necesita un coche justo. Y eso, a veces es lo que más cuesta conseguir en la Fórmula 1 moderna. Cada carrera que pasa, cada fin de semana en el que todo parece ir en contra, el respeto por Fernando crece. Ya no es solo un piloto, es un símbolo, el reflejo de todos los que alguna vez fueron subestimados, de todos los que siguieron adelante cuando el sistema les dio la espalda. Por eso su silencio duele, pero también inspira, y por eso Briatore ha hablado. Porque sabe que el tiempo de callar terminó, porque ve que lo que está en juego no es solo el futuro de Alonso, sino la esencia misma de este deporte. Si Alonso, con 2 títulos, con su talento, con su experiencia, puede ser víctima de los intereses del poder, ¿qué queda para los demás? Esa es la pregunta que Briatore ha lanzado al mundo, y nadie ha sabido responderla. Aston Martin calla, la FIA calla, Liberty Media calla, pero los aficionados... No, los aficionados están hablando, escribiendo, exigiendo explicaciones. Y quizá, solo quizá, esa presión sea suficiente para que algo cambie. Mientras tanto, Fernando seguirá haciendo lo que mejor sabe, correr contra todo y contra todos. Y aunque los números no siempre reflejen su grandeza, su legado ya está escrito, porque los campeones ganan trofeos, pero las leyendas trascienden incluso cuando pierden. Y Alonso, pese a todo, ya es una leyenda viva. Así que te pregunto, ¿vos crees que Briatore tiene razón? ¿Que están saboteando a Fernando desde dentro?
¿O simplemente es el destino de un guerrero que nunca se rindió? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Y si vos también sentís que Alonso merece una despedida digna, suscríbete ahora mismo, porque en este canal vamos a seguir contando lo que otros prefieren callar. Lo que está pasando en Aston Martin no es solo una historia de Fórmula 1, es una historia sobre lealtad, orgullo y resistencia. Y mientras haya un casco verde en la pista y una llama asturiana dentro de ese coche, la batalla no ha terminado.